Bienvenido a una nueva edición. Hoy contamos con la presencia de don Francisco Tito Canaves. Hola Tito, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes desde Madrid. Gracias Tito. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que nos vea la audiencia. Voy a proceder a leer forma breve el currículum de Tito. Francisco Tito Canaves es comisario principal retirado por lesiones de servicio de la policía de la provincia de Santa Fe, Argentina. Estuvo destinado en la escuela de cadetes, escuela de policía, escuela de cadetes, como instructor, llegando a ser jefe de cuerpo en la ciudad de Rosario. Luego pasó al Centro de Instrucción en Destino en la Unidad Regional 2 Rosario, donde llegó a ser el subdirector. Luego pasó a la División de Operaciones de la Unidad Regional 2 y en los últimos años lo desempeñó como jefe de servicios sociales de la Unidad Regional 2 debido a sus lesiones de servicios. Como oficial de operaciones tuvo a cargo el liderazgo de planeamiento de servicios sensibles como protección del presidente provisional del Senado, Ítalo de Luder. Posteriormente planeó y llevó adelante el servicio de protección del doctor Raúl Alfonsín, presidente de la República Argentina. Luego también preparó la parte legal de las elecciones junto en coordinación con el Tribunal Electoral Federal. En 1984 planificó y llevó adelante la operación de protección del señor vicepresidente de la Nación, el doctor Martínez, en la Semana de la Bandera. Eh, Llevó numerosos planeamientos y puesta en marcha de los servicios de protección de embajadores de Italia, España, Israel, OLP, ministro italiano Giovanni Spadolini, reyes de España y por último su santidad Juan Pablo II el 11 de abril de 1987, bien digo. Entre tanto, obviamente, entre transcurridos los años, participó también en todo lo que es las inundaciones de Rosario, planearon y pusieron en marcha el servicio de protección del traslado de oro del Perú y serigrafías de Picasso. Académicamente, él es analista de riesgo, jefe de seguridad habilitado, director de seguridad habilitado y profesor de seguridad acreditado en España. Él actualmente está residiendo en España. Es analista de inteligencia, curso de inteligencia por oficiales jefe, dictado por la Escuela Nacional de Inteligencia, y es experto en análisis de la conducta UDIMA, entre tantos conocimientos. Tito, Ajá, ¿cuáles fueron tus comienzos? bueno, eh, en 1973 realicé el curso en la vieja escuela de policía que estaba ubicada en calle Arijón al 86 bis y todos nuestros instructores nos llevaban a las quebradas a hacer todo lo que es orden cerrado, movimientos vivos y todo lo que sea eh, la cuestión de instrucción semimilitarizada, porque no nos olvidemos que en esa época la escuela, hasta cuando se finiquitó el servicio militar obligatorio, la escuela estaba dentro de lo que se decía el decreto 4040/65 y todo quien hacía el curso y se recibía de oficial, si no había realizado el servicio militar obligatorio, se le daba por cumplido. Bien, A partir de ahí, cuando terminamos el curso, dentro de los 6 primeros del orden de mérito, fui destinado a la comisaría 13 de la Unidad Regional 2. Rosario. Una comisaría un poco conflictiva porque tenía eh, dos, dos acciones, diríamos, que por un lado Godoy hacia Pellegrini era una jurisdicción donde estaban muchas personas de clase media y clase media acomodada, y de Godoy para el sur teníamos luego la otra parte que llegaba hasta lo que era el mercado, y teníamos una de las villas más grandes hasta ese momento, y no sé si hoy estará o no, que era la Villa San Francisquito. Y de allí me solicitaron eh, que si podía firmar una permuta para poder ingresar a la escuela. Dije que sí y bueno, allí me llevaron luego a la escuela de policía alrededor de la mitad del año 74 y estuve
allí hasta fines de octubre de 1983. Bien, para quien no conoce, la escuela de policía era la escuela de cadetes donde se formaban los oficiales de la policía de la provincia de Santa Fe, en ese momento. Exactamente, luego pasó a ser el ISEP, pero mientras tanto se la conoce como la Gran Escuela de Policía de la provincia. Bien, después, posteriormente, después de la escuela, Bueno, cuando salí en 1983, por unas cuestiones que ocurrieron, me destinaron a la División de Operaciones de la Unidad Regional 2. Eh, a- la cuestión era que tenía que ir a reemplazar a uno de los hombres de confianza del subjefe de la unidad, don Julio Amigot, que era el oficial principal Miloco. Yo ya era subcomisario antiguo, con más de un año, y fui allí a reemplazarlo. eh, mm, y lo primero que me ordenaron fue empezar a realizar la cuestión legal de lo que serían las elecciones generales, dado que había que eh, conciliar un poco lo que era la ley Roque Sáenz Peña más un decreto del Ejecutivo que modificaba parte de la ley. Y como hacía más de 10 años que no había habido elecciones, iban a presentarse muchos problemas, incluso con respecto a quienes habían sido designados para estar en la mesa como presidente o como fiscales. Y entonces a partir de allí, ese trabajo lo hicimos con aquel entonces oficial principal, hoy actual comisario general retirado, Osvaldo Fernández, de Agrupación Unidad de Orden Público. bien, esto quiere decir en el año 83 el retorno de la democracia en Argentina. Exactamente. Bien, Exactamente. Y ahí nos tocó, en el medio, nos tocó, dentro de operaciones, realizar el protocolo de seguridad a, a Argentino Italo Luder, que se realizó el cierre de campaña interior, del interior en el Monumento a la Bandera, y a la semana siguiente se realizó el de Raúl Alfonsín, y ese tuve que realizarlo eh, todo y solo, y eh, el proyecto fue aprobado sin ningún tipo de problemas, y a partir de allí, el día sábado se hizo se llevó a cabo el protocolo de seguridad sin casi inconvenientes en todo Rosario. bien, perfecto. Vos para realizar esto, ¿lo hacías vos solo como persona física, por así decirlo, o contabas con un equipo de trabajo? Eh, Cuando hicimos lo de Italo Luder, contaba con el jefe del COP, Oscar Francisco Partal, que luego fue el jefe de la Unidad Regional 2 Rosario, eh, que siempre estuvo al lado mío y fue una guía excelente. Y sí, se fue formando un equipo muy importante con todos oficiales de la escuela, la mayoría, dos o tres de ellos, éramos todos egresados de la Escuela Técnica número 5, y teníamos conocimiento de cartografía, y de un montón de otras cosas, lo cual hacía que podíamos estar trabajando dentro de lo que es la cartografía para diseñar todos los planes, y con todas las consecuencias que podían tener o no tener. Pero aparte de eso, siempre contamos, pero siempre, Sí, es decir, con vos seguís hablando. eh, sí, siempre contamos con la colaboración de una gran abogada para mí y un gran abogado también, que era la doctora Leila Perazo, por un lado, eh, eh, y por el otro lado, el doctor ya fallecido Diego Zaragoza, pero su hijo es uno de los profesores de Derecho Administrativo
en el ISEP. Bien, No se sacaba ningún servicio sin que estuviera eh, todo contratado con la parte normativa para evitar muchos problemas. No hay que olvidarse de que en esos tiempos todavía había un decreto que era el decreto de reunión de personas, donde toda reunión de personas eran con aviso o con permiso previo. Y era una línea muy delgada y había que saber muy bien a cuál era una o cuál era la otra. eh, para dar las autorizaciones o, en su caso, pedir alguna cuestión de seguridad eh, que fuera necesaria. Por ejemplo, si se iban a reunir en una carpa por tal cosa, pues hacer toda la cuestión que era de matafuegos, o sea, lo que nosotros conocemos como extintores, vías de escapes, cuestión eléctrica y todo eso para evitar que hubiera algún tipo de siniestro. bien, perfecto. Y así fueron tomando, fuiste tomando experiencias. Así fuimos tomando experiencia. Poco a poco, la primera gran experiencia que tuvimos fue eh, en la Semana de la Bandera, eh, donde se organizó el primer desfile cívico-militar de la democracia y vino desde Capital Federal el doctor Martínez y estuvo una semana con nosotros y nos cupo a nosotros, en especial este primer grupito que estaba formado por Dante Luis Pagnocha, un compañero mío del ANEL número 5 ya fallecido, eh, y yo, quienes éramos la cabeza visible de la custodia del doctor Martínez dentro de la ciudad de Rosario. Bien. Y a todo esto ustedes interactuaban con otras fuerzas a raíz de ser una entidad nacional. Sí, sí. Co- Bueno, lo normal era que cada vez que se hiciera algo, estuviera actuando o Gendarmería Nacional porque tenía la jurisdicción en el aeropuerto, o Prefectura Naval Argentina porque teníamos que pasar por el puerto, y asimismo siempre con Prefectura Naval porque ya teníamos antecedentes de que cuando estaba la Junta Militar hubo una especie de ataque con cohetes desde el río, y entonces siempre contábamos con Prefectura Naval Militar para la seguridad que nos daba esta fuerza eh, por el río Paraná. Y Gendarmería Nacional también tenía la custodia del Monumento a la Bandera. Y cada vez que llegaba, supongamos, si llegaba presidencia, pues llegaba el personal de custodia presidencial o el de la vicepresidencia, con el cual tuve muchísimo contacto. El jefe de esa custodia era el oficial principal en aquel entonces, Giacomino, que fue el primer jefe de la Policía Federal en el gobierno de Kirchner. Bien. Y por supuesto con la delegación Rosario de la Policía Federal. Pero a partir de ese momento, todo lo que era, todo, nos lo dejaron a nosotros. Es decir, por orden de allá de presidencia, todo el trabajo lo hacíamos nosotros. Nosotros hacíamos las reuniones, se hacían dentro del teatro de operaciones que estaba en una semiplanta en operaciones, y allí hacíamos la reunión de interfuerzas. Claro, porque, a ver, con Tito nos conocemos de hace varios años, aparte él es compañero de promoción de mi padre. Y vos siempre me contaste esto, Tito. Lo que a ustedes les delegaron, la autoridad, es algo excepcional, porque nunca visto. Sí, Corregime si no, me equivoco. nunca fue visto así. No, nunca fue. De hecho fue de la capacidad de, de trabajo y de profesionalismo que se había encontrado. Y cada vez que eh,
tomábamos un protocolo, nosotros no dejábamos nada al azar, pero nada, ¿eh? Nada de nada. De hecho, se puede, voy a contar algo que muy poca gente conoce, que cuando nos tocó eh, realizar eh, el protocolo de la visita de los Reyes de España, quiero dejar claro que para cuando se inicia un protocolo, te envían un protocolo donde tenés por dónde van a llegar, quiénes van a llegar, a qué hora van a llegar y los horarios de lo que van a hacer y a dónde van a ir. Es decir, vos tenés que elegir a partir del momento en que ese bit llega, tenés que elegir una ruta, además de una segunda ruta, por si acaso, y luego esa ruta tenés que tener el control de la misma eh, en todo su trayecto, hasta llegar a los objetivos. Y normalmente los objetivos en sí, eh, debían ser cubiertos normalmente por las tropas federales y en algunas oportunidades a partir de allí también fueron cubiertos por la policía de Santa Fe. En especial, supongamos, tengo fotos de lo que hicimos en el arzobispado de Rosario cuando llegó su santidad. Es decir, su santidad estuvo custodiada todavía no estaban las TOE, El Grupo Halcón. y el famoso Grupo Halcón de Rosario, y la famosa francotiradores de la Policía Federal. Hemos compartido la terraza y el Santo Padre eh, los, los mandó a llamar y estuvo hablando con ellos y tengo fotos de ese momento muy especiales. Bien, y sé que te convoqué para hablar del servicio de Juan Pablo II, pero antes, y vos con la experiencia que tenés, yo quiero desmitificar también un poco los servicios de protección de personas que en los cursos de hoy en día solamente se da o está el mal concepto de que tiene que ser un patobica de 2 metros, de 130 kilos de masa muscular, tiene que saber pelear algún arte No, marcial y tirar. no, no, Vos, no, no, vos, no, no, planif no, vos de no, ya, cuando no. hablamos de 1983, vos ya planeabas. O sea, te anticipabas a Sí, un montón de cosas junto a tu equipo. sí, 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 sí. Lo que pasa de que yo durante mis 9, casi 10 años que estuve en la escuela de policía, no era tan solo un instructor. Yo trataba eh, de obtener conocimientos de distintas cosas que nos pudieran acontecer durante el servicio. Más que nada porque en todos esos años, a partir de cuando nosotros nos salimos en el año 75 de la calle Arijón y fuimos a parar a calle Alén, ya en ese momento, a partir del año 75 hasta prácticamente el año 82, eh, a mí me tocaba salir a la calle uniformado, solo con el chofer, en un móvil policial que no tenía ni balizas, ni sirena, ni radio, ni logos, ni serigrafiado estaba. Y bueno, pero se conocía que eso era porque era un Jeep azul y luego fue una camioneta C10 Chevrolet, eh, que se la conocía que era un móvil policial y nos paraban, porque cuando algo ocurría nos paraban. Y Mm. entonces yo tuve la suerte en su momento, porque la escuela tenía caballería, en principio estaba bomberos, caballería, sección perros, y estaba la oficina de escopometría, y en la oficina de escopometría había un sargento que era doctor en abogacía,
el doctor Ignacio Loza, y, y este me fue interesando en, en que era necesario seguir obteniendo conocimientos. Y entonces yo, mientras era instructor, cuando tenía tiempo, y siempre había, era un ávido lector de derecho administrativo, de derecho procesal penal, de derecho penal y de cualquier otra cuestión que tuviera que ver con guardia de infantería, y también lo que era ser escolta, porque o sea, fui leyendo nada más, era ir aprendiendo. Y lo único que yo hice, solamente poner en práctica todo lo que en teoría yo había aprendido. No, no es que yo haya inventado algo, yo solamente puse en práctica. Es decir, no se inventó nada, simplemente eh, pusimos en práctica, y digo pusimos porque eh, supongamos en el grupo tuvimos a un ya extinto oficial, eh, que era Fernando Guabá, que sí, él había sido escolta de los eh, interventores de la policía en Rosario. Y no sé, tuvimos eh, gente que ya había trabajado, así que hicimos una cuestión, una simbiosis entre esa práctica y esta teoría, y, y resultó que era perfecta, no tenía ningún tipo de problema. Vos y tu equipo de trabajo tuvieron la humildad, por más que ser oficiales, que convocaron a gente que tenían la expertise y usaron el No, equilibrio. no convocamos a nadie. Eh, Cuando se formó el equipo no fue que trajimos gente de afuera. El equipo, esas personas estaban en operaciones. Habían venido, normalmente algunos de esos cambios vinieron cuando llegó, después de Pagliaro, que fue el primer jefe que tuve yo de operaciones, cuando vino Juan Humberto Bota, que él venía de unidades especiales, había sido el subjefe, junto al que fue el segundo jefe de unidad, Giannorta, que era el jefe de unidades especiales, y trajo a, a sus choferes, y además trajo a un oficial que era Fernando Guabá, que sí había sido escolta en su oportunidad de los interventores de la policía de Rosario. Bien, perfecto, perfecto. Ahora llegamos al servicio de planeamiento. Obviamente que todo esto era secreto, Tito. La planificación de la operación de la protección de Juan Pablo II, de su santidad. Sí, pero antes quería Sí. comentar que parece una cosa que fue dirigida por alguien, por Dios, si lo querés poner. Porque empezamos, como te dije, con el vicepresidente, luego con el presidente. Pero a partir de ahí empezaron mucha gente a visitarnos, ¿me entendés? Sí. Y allí empezamos. Luego, las veces que vino el presidente, luego de eso, eh, como, como una prueba mm, como si algo nos dijera, ustedes están para más cosas. Tuvimos la suerte que este mismo equipo le hizo la custodia a los Reyes de España. Y luego, en ese mismo año, en el año 85, le hicimos la custodia a un ministro italiano, cuando Italia tenía graves problemas también. eh, y nosotros le hicimos la custodia a Giovanni Spadolini, porque Giovanni Spadolini había venido a Buenos Aires para arreglar cuestiones mm, de, de política, pero lo más importante que ellos querían era unir lazos de comercio con Argentina, y como había problemas, bueno, en Rosario se firmaron
varias, varias actas para comercio exterior y con Italia, y vinieron incluso en otras oportunidades empresarios, es decir, que fuimos poco a poco tomando experiencia Bien, y todos, cada uno de nuestros servicios, cada uno de nuestros servicios eh, fueron reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional, es decir, eh, con el rey de España, el personal que estuvo trabajando recibió un, un diploma, un diploma de mérito, de agradecimiento, tanto de la municipalidad como de del consulado español. Eh, en especial yo recibí un, una bandeja de plata que me entregaron delante de todo el, de, de todas las autoridades y funcionarios de nación, provincias y municipales en el salón VIP del aeropuerto. Es decir, poco a poco nuestro trabajo se fue conociendo a nivel exterior. bien. Y, después, y, y luego nos tocó lo de Juan Pablo II. Sí, todos los servicios que vos haces, lo primero que llega es un protocolo, como te lo comenté antes, es un protocolo. Bien, Entonces vos tenés que con ese protocolo eh, luego hacer tu servicio, y luego de que ya hayas terminado todo tu servicio, no es que ya está aprobado. Viene un adelantado el servicio y ellos sí o sí o lo aprueban o lo modifican. En el caso de su santidad hubo un problema eh, porque su santidad quería que, o sea, los equipos de seguridad de su santidad, es decir, eh, los, del- los equipos de seguridad de la Guardia Suiza, etcétera, 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 querían lo que normalmente se conoce como un desplazamiento en línea, es decir, un coche atrás de otro, como se ve normalmente, lo vas a ver en los noticieros, o sí. nosotros no estábamos acostumbrados Oh. a eso, Para, Tito, pero déjame hacer, porque esta es una experiencia única que, a ver, muy poco tienen la posibilidad de entrevistar a uno de los protagonistas de esta operación. Vamos, quiero hasta el más mínimo detalle, obviamente del que se pueda hablar, hasta el día de hoy, porque hay cosas que son secreto de Estado. Primero y principal, y decime, ¿cualquiera puede integrar el equipo de trabajo para su santidad o tiene que tener una línea católica, estar bautizado, confirmado, tiene que estar aprobado por el arzobispado? No a ver, tiene que pasar una cierta, digamos, contrainteligencia. no, necesitamos una autorización del arzobispado. De hecho, te la estoy mostrando ahora. Bien, ¿Mm? bien, Y si te muestro una foto de cuando nosotros fuimos a recoger está al revés, en da el la vuelta. aeropuerto, en el aeropuerto, fuimos a recoger, para saber que los tres que estábamos en seguridad tenemos esto en nuestro. Y sin embargo, el jefe de explosivos no la tiene. Bien, O sea, los que nos podíamos acercar solamente éramos quienes teníamos esta autorización, este permiso. perfecto, perfecto. Que obviamente que conlleva toda una serie de filtros, no cualquiera podía. Seguramente, seguramente. Eh, de hecho, a mí me presenta allí el doctor Conrado, que era un médico de policía, y también el que era secretario de la Cámara de Apelaciones. Bien, bien. Y el servicio de la visita del Papa, ¿cuánto tiempo esos protocolos? ¿Cuánto tiempo antes al 11 de Te abril? lo mandan casi 7, 8 meses antes, ¿eh? Claro, no es sobre la hora, ni no hay improvisación.
No, 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 no. Ni, no tan solo con el Papa, pasó con el Rey. El único que fue casi mm, fue el de Giovanni Spadolini, porque él estaba en Buenos Aires y vino porque muchas asociaciones italianas o círculos italianos eh, lo que hicieron para poder firmar ciertos acuerdos. De hecho, en su visita, yo tengo la foto con este, me vas a ver que estamos, este es Giovanni Spadolini, acá estábamos El de traje, saliendo del ¿verdad? salón, El de traje. ¿eh? El de traje. Sí, sí, Bien, sí, sí. El que está, yo estoy de traje claro y quien está de traje oscuro es de inteligencia de la Policía Federal. bien. Un poquito más, correlo para que se vea. Ahí está. Para el otro lado. Para el lado de. Ahí está. Perfecto. Vos sos el de traje claro, me dijiste. Sí, soy yo. Y el marroncito era de inteligencia. Este, de inteligencia de la Policía Federal, sí. Bien, perfecto. Así que, no, para ir desmitificando un poco, que a lo mejor muchos piensan que esto se hace de un día para el otro. No, 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 no. No. Por eso, cada vez que vos hablas y dices, bueno, tenemos acá, supongamos, va a venir su santidad en España. Ya los servicios de seguridad deberían estar trabajando en el protocolo, Bien, ¿eh? Y luego el protocolo se tiene que aprobar, ¿viste? Pues si a ellos no les gusta, te lo, te lo van cambiando, bien, ¿viste? Y, y en este caso, hubo un problema porque hubo una cuestión personal, yo estaba trabajando eh, en este servicio y por una cuestión personal ah, un capricho de un secretario del jefe de unidad hizo que me trasladaran castigado a la comisaría 21. Y se dio la casualidad de que en la comisaría 21 tuve una actuación eh, eh, que tuve que parar una fuga de presos y hubo una denuncia de parte del comisario de vejaciones al grupo de presos que no se pudieron escapar. Y entonces yo fui para ir a hablar con el jefe de unidad porque iba a poner en claras las cosas. Cuando salía, me encuentro que salía de operaciones el secretario de la Cámara de Apelaciones y que había ido a preguntar qué estaba haciendo yo en la 21, porque todo el mundo creía que yo seguía trabajando en operaciones con el servicio del Papa. De hecho, eh, me preguntó qué es lo que había ocurrido, porque tenía una denuncia penal, le cuento lo ocurrido y a partir de allí entra de nuevo a operaciones, bueno, todavía no había teléfonos móviles, ¿no? sí, Llama directamente a la comisaría, le pide al oficial de servicio que le saque copias, sale, me manda a mí a que vaya a buscar esas copias y que se las mande y que se las lleve a la Cámara de Apelaciones y allí se cerró la denuncia. Y al comisario mm, prácticamente lo crucificaron. bien, Y entonces me, me sacaron ellos licencia y en fines ya de diciembre vuelvo a la Unidad Regional 2 a operaciones. Y fue ahí cuando el gobernador, que ya me conocía,
porque yo estuve trabajando para él, e incluso para su esposa, ya me conocía, dejó una orden muy clara, que todo traslado mío dependía del Poder Ejecutivo, o sea, de ellos. Nadie podía tocarme eh, para nada. Y cuando yo regreso a operaciones me encuentro que todo lo que yo había hecho, en especial lo que era el traslado en línea, que yo no lo quería, que yo tenía un traslado, eh, bueno, vos que conocés bien, eh, todos mis traslados se hacían en cuestión esférica, es decir, control de tierra, control de subsuelo y control aéreo, pero yo utilizaba una formación que suele utilizar mucho, que se suele utilizar mucho eh, en el Cuerpo de Guardia de Infantería, que es la formación rombo. Bien. Y, y esa formación era una formación que en los libros de escolta, especialmente libros ingleses, se trabaja mucho con la formación en rombo. Bien. Y el Papa, o sea, la gente de su santidad no quería que hubiera motos y nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con motos y se hizo con motos. De hecho, se hizo con motos. Pero, claro, cuando yo llegué, ya el jefe de unidad había sido trasladado como jefe de policía y el subjefe estaba designado Luminato Nicolás Bertoloni, a quien yo conocí cuando, en el 74, cuando fui detenido por informaciones para un interrogatorio, y luego trabajé con él en la escuela de policía y más tarde lo tuve como director en la escuela superior. Y entonces yo tenía una relación muy buena con don Luminato y yo fui a hablar con el jefe de la unidad, que era Diolindo Pérez, y le dije que no me hacía cargo de esto. Bueno, el gobernador había querido que yo me hiciera cargo. Entonces me pregunta el por qué, le digo las razones, y entonces se hace una reunión urgente en el salón VIP de Interfuerzas y llega en helicóptero al aeropuerto Nicolás Bertoloni, va preguntando a cada uno sus, sus opiniones y cuando me toca a mí, directamente mm, me habla personalmente y me dice, "Bueno, Tito, ¿qué pensás?". Le digo, no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por esto y por lo otro. Y entonces les dijo muy claramente, o, o se hace como dice Cannabis, o no nos hacemos responsables. Así clarito. Y bueno, tuvieron que cambiar todo el sistema. Y allí fue cuando eh, nos encontramos, o sea, una de las cosas que yo me encontré es que todos los servicios que debían ser custodiados, porque eran objetivos fijos que debían ser custodiados por fuerzas federales, estábamos solo nosotros. ¿Y cuál era el problema? El problema es que no te olvides que en el 81 Juan Pablo II había sido atacado en plena plaza por Ali Agag, que le disparó cuatro tiros que le alcanzaron, que tuvo mucha pérdida de sangre, pero que además hubo un atentado frustrado en el 82, cuando estuvo en Portugal, eh, en Fátima, y nosotros sí teníamos informes de inteligencia, no que nos había traído el Servicio de Informaciones del Estado, la CIDE, en ese momento, de que había habido un desembarco en la zona de Bahía Blanca, eh, y que se estaba buscando a los
terroristas, ¿no? Bien. Eh, el problema que teníamos no era un problema tonto, era un problema serio, porque la posibilidad de, mm, de que se cometiera era más posible en Rosario porque teníamos el río Paraná. Y O sea que estaban todas las alertas entonces, en el servicio tuyo. Estaban todas las alertas en mi dadas. servicio, en nuestro servicio, no el mío, en nuestro servicio sí, estaban todas las alertas. Y de hecho, eh, fue cuando nosotros pusimos a nuestros eh, yo le dije que sí, que no había ningún problema en que, en que nuestras eh, francotiradas estuvieran, pero que íbamos a compartir la responsabilidad con ellos. Si pasaba algo, la responsabilidad iba a ser mutua. Es decir, no iba a quedar enganchada la unidad regional 2. Yo siempre insisto en que cuando yo hablo digo yo, pero es que cuando sale el servicio era mi nombre, el que estaba en el servicio. Es decir, Francisco Jesús Canaves. O sea, no fulano, no quien está a cargo, sino fulano está a cargo. Y nunca debemos olvidar que para estas figuras, e incluso para el presidente o para eh, alguien que está incluso en campaña para la presidencia, los juzgados son los juzgados federales, no va a ser el juzgado. Entonces, o se hace o sea, yo me hago responsable, sí, pero si yo me hago responsable, se hace lo que yo digo. Es decir, hubo una discusión muy grande luego del ah, protocolo que se hizo con los reyes de España, hubo una discusión muy grande porque en su momento tuvimos un problema, no avanzaba la comitiva, teníamos un horario que cumplir, pregunto, y quien estaba a la cabeza en ese momento con los Reyes de España era la camioneta de explosivos, y en la camioneta estaba el jefe de explosivos, que era un comisario inspector en ese momento. Y le di una orden y no quiso cumplirla, porque él era comisario inspector. Y de hecho hubo un problemón cuando yo regresé en jefatura, porque se estaba quejando de esto. Y entonces el jefe de operaciones le estaba tomando el café, se lo tiró en la mesa. Eso lo sé porque lo viví después, a los minutos, cuando eh, me vino a buscar y me dice, Tito, venite y tráete, por favor, la placa. Te voy a decir, como te había comentado, que 3 días después de eso, el día miércoles, hubo una reunión donde todo el equipo de operaciones recibió un decreto de honores, ¿no es cierto? Incluso hubo un decreto de honores para la división en sí. Es decir, no, cuando hablo del equipo de operaciones, estoy hablando no de todo operaciones. Con nombre y apellido Claro, fueron para el jefe de operaciones, Bota, para jefe del COP, Partal, para Fernando Guabá, para Gabriela Curso, para mí, uno. Pero luego hubo uno para la división de operaciones, es decir, eh, ahí se reconoció incluso hasta la división de operaciones. bien. Eh, y entonces, cuando yo llego, yo no sabía lo que había pasado, me pide, dice, Tito, por favor, dame eh, el sobre, le doy el sobre, que era un sobre dorado, agarra eh, saca la plaqueta, que era una plaqueta de plata firmada por los reyes de España y en el centro la corona de España, y así como la agarra, la tira en el escritorio y le dice, mira, esta plaqueta se la acaba de entregar el rey de España
delante de todas las autoridades extranjeras, nacionales, provinciales y municipales. ¿Tenés algo que decirle? Entonces, a partir de ahí, yo quise dejar una cosa en claro, que si mi nombre estaba puesto, nadie, nadie, ni el jefe de policía de la provincia me, me daba una orden. La orden la daba yo, Bien, a pesar de porque que vos eras comisario en ese momento. yo era comisario, sí. Y de hecho, cuando eh, empezó el servicio ya, el servicio protocolar de seguridad a su santidad, el jefe de Unidad Regional 2 de Olindo Pérez se subió al helicóptero donde yo tenía a mi francotirador, al que le habíamos provisto de de un subfusil, que era un proyecto de fabricaciones militares, porque teníamos nosotros con la escuela habíamos tenido muchas eh, cuestiones con fabricaciones militares, eh, y ese subfusil estaba a cargo de un francotirador, un sniper de la Unidad Regional 2 del Grupo Halcón, con orden directa, de que si tenía que abrir fuego, abría fuego. Bien, De hecho, el tribunal lo conocía a través de del secretario de la Cámara de Apelaciones. Es decir, acá no estábamos jugando. De hecho, la gente, a mí se me dice en su momento con el rey de España, pero yo con el rey de España, yo tuve que parar, salir de la formación del rey de España, que iba con el, el jefe de custodia de la Policía Nacional de, del rey, que iba con el jefe de asuntos extranjeros de la Policía Federal, y me tuve que ir para adelante, llegar hasta donde estaba una Volkswagen de una de las radios. No sé si vos lo conociste, que un periodista muy picante, eh, que se llamaba Monty. eh, Eh, bueno, entonces, nosotros le habíamos puesto una picada, porque así se solía hacer en los servicios en Estados Unidos, ¿eh? Donde se ponía una picada donde todo el periodismo iba filmando, sacando fotos, que iba adelante. Bueno, dijeron que no eran ganados. Y yo les dije, no hay ningún problema, esto es lo que hay. Si no lo quieren, es su problema. Y entonces esta camioneta empezó y quedó eh, dentro de lo que es la cabeza de, del pelotón, eh, y empezó a disminuir la velocidad cuando nosotros teníamos un horario que cumplir. Y cuando le dimos la orden cuando yo le transmití la orden, porque incluso no había sido una orden mía de lo que estaba ocurriendo, el comisario inspector no la quiso cumplir, así que yo le pregunté si podíamos ir nosotros, y el jefe de la custodia me dijo, encantado. ¿Y qué pasó? Que cuando llegué nos pusimos al costado y le pedimos que se dejara de bromar, que se pusiera a un costado. Y como ellos estaban acostumbrados a hacer lo que querían, dijeron que no. Pedí yo que fueran unos metros más adelante, me bajé, saqué la escopeta 1270, que yo siempre llevaba dos escopetas, una con propósitos generales y otra con antitumulto. Agarré la de antitumulto, me puse al lado, no quería que iba a disparar, le disparé a la rueda, pero con antitumulto, ¿no? Y la casa se quedó enganchada en
en el costado, lo que sería el terraplén. eh, y bueno, de eso nadie me dijo nada, nada más, nadie. Y a raíz de eso fue que no tan solo me entregó eso el rey, sino que además me dijo en forma personal que iba a tener una sorpresa. Y la sorpresa la tuve el día miércoles, cuando después de entregarnos a cada uno este decreto de honores, vino el cónsul, el doctor Cano, y me dice que tenía que ir al segundo cuerpo de ejército, al distrito militar, a que me dieran un certificado de que yo no había jurado bandera en el ejército. Y efectivamente, yo había jurado bandera en la policía, Claro. no en el ejército. Y con eso me permitió recuperar mi nacionalidad española. Es decir, yo prácticamente recuperé mi nacionalidad española por dispensa real. Así que bueno, cuando fue, le dije yo directamente a Diolindo Pérez y me dijo, vos tranquilo, que yo acá voy a apoyar todo lo que vos digas. Y estuvo él eh, allí con el oficial que nosotros habíamos puesto del Grupo Halcón. Y como ya te dije antes, el Papa, cuando subió a su habitación a descansar, al final no descansó porque um, mandó a llamar por turnos y a los del Grupo Halcón nuestro y a los de Sniper de la Policía Federal y conversó con ellos, los bendijo. Sí. Y así llevamos a cabo. Y ya te digo, eh, mm, fue uno de los servicios más grandes que tuvo la policía de Santa Fe. Se movieron más de 4.800 hombres eh, para cubrir todo el trayecto de ida y de vuelta. Incluso hubo dos anécdotas. La primera anécdota la tuve con Bernet, ah, porque Que era el gobernador, para el que no conoce, era el gobernador en ese momento. sí, Bernet me agarra en la puerta del arzobispado y me dice, sí o sí, no sé cómo vas a hacer, pero vas a tener que conseguirme eh, una pequeña reunión con mi familia con el Papa. O sea, el Papa únicamente se había reunido en Buenos Aires, no con Alfonsín. O sea, acá estamos hablando de una cuestión católica de cómo estaban conformados los matrimonios, ¿no? Con quien había reunido solamente era con el doctor Martínez. Y bueno, no quería reunirse con, con Bernet. Entonces, justo, pero justo, eh, se dio la ocasión para pedirla, porque sale el doctor Conrado y me dice que había un problema, que los adelantados de, de su santidad, que eran de la guardia de él, consideraban que había un problema muy grave en Córdoba y Provincias Unidas. O sea, había tanta gente, pero tanta gente, que tenían miedo de que pasar con su santidad, con el Papa, en el Papamóvil. Entonces me vinieron a pedir que preparara el vehículo fantasma. Siempre hay un vehículo fantasma dentro de una cuestión, siempre tenés un vehículo vacío que es para poder sacar al VIP sin que lo viera la gente. Y yo les dije que yo me comprometía a que pasara, pero que, por favor, no podía su santidad dejar de no ser visto por toda la gente, porque estaban por él. Claro. Lo único que yo le podía es si podíamos acelerar unos 5 kilómetros más
y que yo lo pasaba sin ningún tipo de problema. Pero que si yo lo hacía, si yo cumplía y él pasaba, que lo recibiera Bernet. Y me dijeron que sí. Y bueno, cuando estábamos llegando allí a Provincias Unidas, mm, yo siempre hablo de que es el servicio palomita. ¿Cuál era el servicio palomita? Como un servicio en rombo, es así, ¿no es cierto? Cuando voy llegando, empiezo primero con las motos que se abren. Y segundo, cada móvil abre sus puertas. Entonces, al abrir sus puertas, estamos hablando de que 60 más, 1,20 m más. Y con eso pudimos pasar sin ningún tipo de problema. Y llegamos al aeropuerto. Y en el aeropuerto, eh, la reunión. En la pista, No, ¿no? cerca del Salón VIP, ¿viste? Y mirá, siempre te digo, eh, acá vos ves esta foto. Si vos ves esta foto, vos me estás preguntando por qué. ¿Por qué estoy yo? Y si te fijás, la radio que llevo no es una radio Yaesu, Claro, sí. es una radio o sea, yo llevaba dos radios, la Yaesu y esta radio que me entrega la FIDE. Con esta tenía yo la frecuencia a nivel nacional. Bien, Bien. bien. Eh, Vos estás preguntándote por qué yo soy el que salgo allí. Bueno, te comento. eh, el primer vehículo detrás que es este, que ves acá, Sí, el están Peugeot. viajando. Sí, se pedían 10 vehículos iguales y don Bernet me dio 10 Peugeot 505 que había comprado recientemente para suministros y lo inauguramos nosotros. Estuvieron durante varios días, una semana y pico, en calle Córdoba, allí donde estaba la unidad de bomberos, que cuando empezamos a hacer esto, nos lo dieron y luego lo devolvimos a la unidad de bomberos. Y lo que pasó es que por primera vez se rompió un protocolo de seguridad. Había tanta gente, pero tanta gente. Se consideraba que allí en el monumento había más de 300.000 personas, pero había tanta gente que esa gente se fue pasando por Avenida Belgrano hasta lo que es la puerta de entrada de prefectura y de este lado vos tenés aduanas. Pues entonces se decidió, se decidió que se iba a romper el protocolo y su santidad a partir de ahí, porque nosotros teníamos que venir por la avenida Belgrano y cuando llegábamos a la calle Santa Fe, doblar hacia la izquierda, ir subiendo, ¿no es cierto? Y dejar el papamóvil justo enfrente de, de lo que sería la salida del monumento de las escalinatas para que el Papa se subiera. Pero acá se rompió el protocolo y entonces tuve que hacer muy rápido un cambio de planes para que toda la seguridad que venía delante del papamóvil subiera. Nosotros frenarnos allí para que el papamóvil solo, cruzara toda Avenida Belgrano por esta rama y volviera por la otra rama para luego subir ellos, ¿entendés? Sí. Y a partir de ahí, nosotros hacer, para un segundito,
que me estoy quedando sin batería. Dale. Entonces, como había muchísima gente, es lo que se hizo. Y, y gracias a Dios no hubo ningún solo problema, pero además era bastante difícil que ocurriera porque teníamos el cielo cubierto con el helicóptero y segundo porque esa zona, que vos ya la conoces muy bien, está muy arbolada. Sí. Así que bueno, el único cambio de protocolo que hubo fue este. ¿No? Después se siguió el protocolo como estaba. Entonces me tuve que bajar para poder ordenar, ¿no es cierto?, de que nadie se fuera para adelante ni nada por el estilo, ordenar toda la ceremonia y todo lo demás, porque después había que ponerla, no podíamos estar allí eh, cruzando toda la avenida Belgrano, así que se tuvo que armar todo y después meter todas las cosas por la avenida de Belgrano. Y Esa fue la... vos habías impartido, habías planificado que ninguna persona vestida de clérigo, de monja o de cura se acercara al No, yo no. dispositivo. Los que nos habían dado la orden habían sido justamente ellos, La seguridad del Papa. la seguridad del Papa. Bien. Para ellos, eh, las, ¿cómo te voy a decir? Las personas más peligrosas era o una monja o un Sacerdote, un cura. cura. O sea, un clérigo o una monja por estar vestidas Claro. como están. Sí, de hecho hubo eh, eh, las por calle Santa Fe, cuando se bajaba el Papa para subir al Papamóvil, se habían puesto las monjitas del Buen Pastor, las que están detrás de Gendarmería Nacional, ¿viste? Sí. Allí por calle La Prida. Y, y yo me reí, pues yo les decía, salgan, que no la van a dejar. Que no, no, bla, 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 bla. Yo vi, yo lo vi personalmente, no es que a mí me lo han contado. Vi dos cosas. Una esta, la primera, que cuando empezó a bajar la custodia, agarró a la madre superiora, la tocaron en el pecho, que la desmayaron. O sea, cuando el alta se desmayó, todas las monjitas atendiendo a la madre superiora para que su santidad pasara. O sea, fíjate hasta qué punto ellos, además, no nos olvidemos que un par de años antes mm, había tenido Claro. un atentado. Ah. Eh, Se tomaba en serio la seguridad del Papa, no, no era Bueno, broma. bueno. Y la otra que yo, y que todavía me río hoy, fue que cuando estábamos en el arzobispado, eh, Melo, un periodista de Canal 3, ¿viste? Que, que era de la calle, que iba con su camarógrafo, que el arzobispo le había dicho que sí, que patatín, que patatén. Y empezó a hacer un lío en la entrada, y yo parándolo, mira, Melo, salí de acá, Melo, salí de acá, Melo, salí de acá. Y Melo no quiso salir de allí, ¿me entendés? Y se metió, subió la escalinata hasta o sea, la puerta de la subida está abierta, tiene una pequeña escalinata, y fue a la otra y empezó a golpear. Yo ya había avisado lo que estaba pasando. Salió uno, le hizo ¡pac! Con la mano, ¿eh? Le tocó el pecho. Yo lo he visto volar, así, ¿eh? De espaldas, ¿eh? Agarrarlo, la gente que estaba allá, la cámara destrozada en el piso, pero nunca nadie dijo nada. Nadie dijo, fíjate vos, hasta qué punto, ¿no es cierto? Actúa tu guardia.
o claro, actuaba su guardia. De hecho, yo digo, esto mañana no, no salió ni B ni Z, nada. Esto, para ellos la seguridad es seguridad. Y yo eso lo aprendí. Para mí, cuando yo hacía seguridad, era seguridad. A mí no me importaba si yo tenía al presidente o al... Si a mí el presidente quería hacer algo que estaba fuera de protocolo, yo no se lo dejaba. Yo no se lo claro. dejaba hacer. Y, ¿Entendés? Tito, déjame hacer un paréntesis. ¿Y tu forma de trabajar en base a tu, digamos, permanente conexión con diferentes fuerzas y diferentes organismos, te valió el reconocimiento de capacitaciones como hacer el curso de analista de inteligencia en la Escuela Nacional de Inteligencia? Sí, en el curso que hice en el año 93. Sí. Pero todo No, fruto no de tu era laburo, del trabajo que vos hacías, de mi de laburo. esto. Para Es decir, yo muchos era parece capricho, pero no uno es capricho. de los pocos oficiales que no era de inteligencia que hice ese curso. Eh, Incluso después de terminar el curso, eh, me invitaron para un curso ya de 4 años de criptografía, o sea, dado a que como había resuelto el, el problema, o sea, el examen final era un problema práctico, ¿no? Eh, Como lo había resuelto. Y segundo, porque como eh, yo había hecho análisis matemático, eh, como había estudiado ah, mm, ser técnico constructor nacional, y además tenía el de, el de calculista de estructura, me invitaron y fue cuando el jefe de policía me dijo que no. Yo, Ya, yo podría haber sido uno de los primeros criptógrafos de la provincia de Santa Fe y no quisieron. No quisieron, no. Eso es cosas que ocurren. Es decir, pero, insisto, acá era un grupo de gente. Hay una persona que es testigo de todo esto, eh, que si lo podés ver y poder hablar con él. Se llama Federico Boll, Freddy, mm, eh, que es un cursante de CAPE, es un cada uno de los primeros tipo TOE. exactamente. Y siempre trabajó conmigo, tengo una amistad tremenda con él y tengo una deuda con él porque todo lo que pasó en en el monumento, incluso en el arzobispado, fue un trabajo de inteligencia que yo creo que pocos han hecho en su vida. ¿Sabes lo que es identificar a cada persona que vivía en un inmueble determinado? A eso iba, Y eso te iba a preguntar, porque eso es parte de una, a ver, un tercio te lleva el planeamiento, pero todo eso hasta el servicio, digamos, el día del servicio, el 11 de abril, ustedes trabajaron. Y ahí viene claro, la parte de Federico, de Bol, de todo lo que es la parte de inteligencia. Ahí, ahora sí que, ¿cuál fue el trabajo de Federico? bueno, Federico se dedicó a hacer una especie de censo, saber quiénes vivían y para ese día que no tuvieran problemas, incluso esas personas tuvieron un salvoconducto. Una autorización Sí, que, para exhibirla para para poder poder, entrar a su para casa. poder, exactamente. Porque cuando se cerró una parte, no sé si me entendés, y, y ese trabajo no es un trabajo tonto. Además, Federico trabajó, porque no te olvides que vos tenés, si hay un problema, caminos alternativos. Y si hay un problema, vos llevabas una ambulancia. En la ambulancia yo sé quién estaban, ¿me entendés? Pero si era necesario, nosotros sabíamos
quiénes eran, quiénes iban a estar. Claro, usted sabía la Nosotros, identidad y toda su vida de las personas que estaban abocadas al sí, sí, servicio sí, del sí, Papa, en forma directa o indirecta. exactamente. Y por Entonces, sí. ese trabajo silencioso es un trabajo silencioso, lo hizo Federico Boll. No es que es, es un trabajo que lleva mucho, mucho esfuerzo, porque es que estamos hablando del año ¿eh? 87. 7. Estamos hablando de 4 años, de 4 años, de que se haya ido o que haya empezado la democracia. ¿Vos te imaginás esto? Estamos hablando de que un policía iba a identificar a gente. Es, y nunca hubo un problema. Claro, Entonces, hay que, hay que ver ese trabajo. Hay que aplaudirlo ese trabajo. Nosotros, el que estaba con nosotros, íbamos tranquilos. Casi, casi íbamos como autómatas, porque estaba todo previsto, todo previsto. Y, y eso es mucho esfuerzo. No es que vos hiciste más, te voy a decir más. Muy poca gente sabe que el mismo día del servicio, yo no dormí. claro, ¿Sabés por qué no dormí? Porque se encontraron dentro de las cloacas los que se llaman los chafaroneros. Son los que, gente que va a buscar oro o cosas que se caen, claro. y estos van con una especie de tejido y las recogen, ¿viste? Tuvimos que ir a buscar. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvo que salir cuerpo de bomberos, hubo que traer una máquina con electrodo y tuvimos que sellar todas las bocas de tormenta para evitar, ¿no es cierto?, esto que nos había pasado horas antes. Claro. Sí, claro, se sacó a la gente, se la identificó, Bien, ¿no es cierto? Y se la llevó a la comisaría y nosotros empezamos a soldar bien, para evitar problemas, o sea, que se colaran otros. bien, perfecto, perfecto. Y si no es algo que hicimos nosotros, ah, esto ocurre con cada vez que va, o por lo menos ahora, lo he visto yo, que va Trump, eh, o Claro. se van soldando, Sí, o a un lado o a otro, lo ¿sí? que llaman ellos alcantarilla o las bocas de tormenta que conocemos nosotros. Las bocas de tormenta, ¿sí? No es que una cosa que es nuestra, se hace en todos lados, Bien. ¿viste? O sea, no Tito, hay forma de... mm, ¿y este fue tu último servicio así sensible o tuviste otros más? No, vos tuviste tuve otros más. con Menem, con Dualde, ¿puede ser? Sí, yo tuve, cuando estaba Reviglio, estuve con Menem, con Dualde. Y antes de que Menem fuera presidente, también estuve con él. También fue el arzobispado Menem. Y tuve un problema con Menem porque salió del arzobispado caminando, porque él tenía que ir a su hotel, que era el Hotel Presidente, y cuando llegó a Avenida Corrientes, quiso tomar Avenida Corrientes hacia el sur. Y yo lo agarré y lo paré. Dije que no, que si él quería hacer eso, primero lo que tenía que hacer es que me dejara a mí cortar el tráfico. Pero no iba a dejar que él fuera caminando, ¿no es cierto?, con todos los coches viniendo. Claro, Y, y se la hice muy cortita, ¿eh? Le entregué la radio, le dije, si usted no está de acuerdo, mire, acá
muy simple. Ya hable con mi jefe y pida que me releven. Punto. Y se ve que se acordó de eso, porque tuve un servicio, diría, muy confidencial y secreto. Me, nos mandó a llamar y para que yo custodiara a un genocida, a Cesé Mobuto. No sé si lo conocés, que era el dictador del Zaire, lo que es el Congo. Sí. Pidió que yo lo fuera a buscar a Buenos Aires en un servicio muy pequeñito y que lo llevara a la fabricación de armas allí a Granada Baigorria, que iba a hacer una reunión con los militares y que no lo dejara, que siempre estuviera al lado de él. Y una vez terminado, que lo regresara a Buenos Aires. Así que sí, ese fue uno de los últimos servicios sensibles que hice. También hice servicios sensibles como, como te dije, el de estar con el embajador de Israel y al poco tiempo con el embajador de la OLP. Bien. O sea, ya que estamos hoy hablando de lo que está ocurriendo, nosotros en Rosario tuvimos al embajador de la OLP. Para quienes no sepan, la OLP es la Organización para la Liberación de Palestina que lideraba Yasser Arafat, cuando Yasser Arafat estuvo en las Naciones Unidas. Y, o sea, nosotros en operaciones hicimos decenas de servicios, pero decenas, decenas. Muy Claro. poca gente conoce el trabajo que se hizo allí. No sé por qué, pero eh, yo siempre me estoy preguntando si, si hoy que veo, que veo, que, que todos son licenciados, y no hablo por ti, estoy hablando de estos que están y que llevan decenas de chapitas, no pueden dar con algo que no es fácil, pero tampoco es difícil, que es dar seguridad. No lo entiendo, no lo entiendo, porque Mm. sí, nosotros también teníamos chapitas, yo tengo chapitas, sí, pero chapitas que me he ganado haciendo cosas, Claro. ¿viste? Y aparte, Yo a vos te soy pasan, uno de los pocos. a vos te pasan a retiro por lesiones de servicio, ¿no? Por haber llegado a digamos, a los 30 años de servicio obligatorio. Oh, para, lo mío es, yo, todo empezó, una cosa rara, ¿no? Yo estaba buscando, a mí me sacaron por, vinieron a preguntarme primero, porque eso es lo que quería el gobernador. Me sacaron de operaciones eh, cuando eh, en el centro de instrucción en destino me mandaron al centro siempre y cuando yo estuviera de acuerdo, eh, porque del centro de instrucción en destino eh, íbamos a hacer como la escuela de suboficiales, íbamos a sacar eh, decenas de, de cursos, o sea, de aspirantes para agentes, o sea, le íbamos a dar el curso de agente en vez de en la escuela de suboficiales en el centro de instrucción. El centro de instrucción era una cosa muy atípica porque todos los que conformamos ese centro, todos habíamos sido ex de la escuela de policía. Estaba el director, que era el doctor Chena, quien suscribe como su director, Jorge Aseguín, Diego Ferrer, eh, Jiménez, Diego Jiménez, eh,
y no me acuerdo quién otro. Y efectivamente sacamos decenas de agentes del centro de instrucción. Y cuando fui a pedir que me sacaran del centro de instrucción, porque lamentablemente no ascendía yo ni, o sea, todo ese grupo de gente que conformó ese equipo de división de operaciones tampoco ascendía y se fueron, todos fueron pidiendo su traslado. Y, y muchos tuvimos un problema. El primero que lo tuvo fue mi gran amigo que ha fallecido, que era Dante, que estando en la sexta, fue a ver un problema en la jurisdicción de lo que hoy se conoce como violencia de género. Todavía esto no estaba ni legislado, ni normado, ni nada por el estilo. Y, le, y un suboficial de la Policía Federal le metió un tiro en la cabeza. En mi caso, fue otro policía que me lesionó. Cuando yo fui a pedir el Gordon, el que estaba en la Benítez y Teiza, me dijeron que no, que tenía que seguir en la escuela. Y se enteró el secretario de Belfer y me, me dijo que subiera. Yo ni sabía que era el secretario de Belfer. Y cuando me dice, vení, entra a la oficina. Cuando entré a la oficina estaba Belfer. Y le contó. Y entonces Belfer dijo, bueno, que a la noche me llamaría. Y a la noche me llamó y me dijo que tengo dos noticias, una buena y una mala. Bueno, dígame la buena. Me imagino que me ha conseguido el pase, digo, sí. Y la mala que me mandan a una comisaría. Para mí no hay ningún problema. No, no, usted vuelve a operaciones. Y fíjate vos, fíjate vos que estando ese día de 1994, perdón, de 1992, estaba, los únicos dos que estábamos en división de operaciones era Federico Bolillo, siempre juntos, ¿no? Y recibe una llamada y me dice, Tomás, ¿qué para vos? Y era el ministro. Justo nosotros habíamos visto en televisión, pues nosotros siempre teníamos un televisor que estaba allí, lo teníamos metido en Crónica TV. No lo sacábamos de ahí. No sé cómo hacía Crónica TV, que Crónica TV, antes que ocurrieran los hechos, ya estaba sabiéndolo. Eh, bueno, y vimos el atentado a la embajada. Así que todo lo que hicimos fue en forma verbal, telefónicamente, cubrir todos los objetivos israelíes en toda la unidad regional 2. Y el que estaba llamando al jefe y al subjefe era Belfer, el ministro, y no los había conseguido. Y de hecho termina llamándonos a nosotros. Y atiende Federico y me pasa el teléfono y lo primero que le digo es que le daba el pésame de lo ocurrido en nombre de la Unidad Regional 2 y que en cuanto a los objetivos estaban todos cubiertos y sin novedad, estaba todo QRU, como decía. Y me dice, parece que no me equivoqué en mandarlo a operaciones, dice. A la noche de ese día me llama por teléfono y pregunta si yo todavía estaba. Era en la madrugada. Y le dice que sí. Y, y le, y le dice al jefe que me mandara al despacho. Y cuando fui al despacho, me dice, Tito, dice, a partir del lunes usted se hace cargo de la jefatura de, de Policía Adicional y la jefatura de Seguridad Bancaria. Yo Policía Adicional no lo conocía, pero sí trabajábamos
con todos los servicios de policía adicional cuando hacíamos cancha, así que más o menos el trabajo de policía adicional sí lo conocía. Y en cuanto al trabajo de seguridad bancaria, eh, tuve un gran maestro, un gran amigo, ¿no es cierto? Que sigue siendo Jorge Agüero, que era el jefe de seguridad bancaria junto con Gabriela Curso, y siempre mm, que él podía, y yo estaba interesado, me enseñaba más o menos cómo era lo de la seguridad bancaria. Y bueno, y como jefe de seguridad bancaria, estando en el banco de Boston, me agredieron por la espalda, me rompieron la columna. Claro. Y por eso Reutemann sacó un decreto donde se me daba que yo tenía que seguir trabajando en, solamente en tareas administrativas, que no podía seguir trabajando más en la calle ni nada por el estilo. Y me mandaron a servicios sociales, pero como hay siempre superiores que quieren seguir los designios que le dicen otros superiores, y como nunca habían podido embromarme la vida, a pesar de que hicieron de todo para hacerlo, para, para, para echarme, de imputarme 20 faltas graves simplemente por decir la verdad y denunciar un hecho y poder cerrarla y lograr la nulidad. Y no tan solo la nulidad, sino que el gobernador, en ese entonces Bernet, me daba la posibilidad de que yo volviera a la escuela de policía como jefe de cuerpo. Le dije que no. Y, y todo esto empezó cuando en 1982, yo estando en la escuela de policía de la provincia, me toca hacer el curso en la escuela superior. Y yo estaba preocupado por un problema que había tenido, por una denuncia, y tenía que viajar cada 2 por 3 a Rosario, y al final terminé cerrando el sumario penal y el sumario administrativo, y cuando se terminó el curso había obtenido el promedio, uno de los promedios más altos de toda la escuela, 9,86, y había obtenido el primer promedio para poder ascender a comisario, a su comisario. Y lamentablemente por eso ellos lo tenían reservado para otra persona. Y nunca me lo perdonaron. Y entonces, nunca lo perdonaron, es la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, eh, en el año 98 creo, ¿no? me, el director general de Medicina Legal, sin haberme reconocido, sin nada, saca un dictamen de cumplimiento obligatorio, que ya no era dictamen entonces, de que si quería ascender a comisario inspector tenía que hacer el test de Cooper. ¿Cómo podía yo hacer el test de Cooper si tenía un problema de, de la columna? Claro. Problema, problema que lamentablemente me tuve que operar aquí en España, y la zona, tengo la zona sacrolumbar totalmente fijada. Tengo varios tornillos con, con tensores que me unen, me fijaron varias vértebras. Y, y eso eh, fue Leila Perazo la que cuando se enteró, ya estaba ella estaba trabajando ya para ser la jefa de asuntos internos, estaba preparando
a Asuntos Internos y cuando se enteró, sacó un dictamen diciendo de que tenía que reabrirse las actuaciones primigenias del año 92 y luego de ello que se realizara una junta médica de incapacidad y allí me retiraron. Bien. Me retiraron allí. Tito, Pero bueno, volviendo al tema, sí. para ir terminando, porque no te quiero sacar más tiempo, porque sé que también estás un poco cansado. Te quiero, Sí. te quiero mostrar una foto. ¿Sí? Esto, ¿ves acá? Esta foto está tomada en el arzobispado, el día que se hizo un ágape. Eh, Como verás, te voy diciendo, aquí Mm. está el general Sabia, Tamagna de explosivos, Jorge Aseguín ya fallecido, el arzobispo ya fallecido, Oscar Partal de operaciones, yo de Mm. operaciones, el doctor Muñoz y Fontana también ya fallecido en acto de servicio. Eh, Como verás, yo tengo algo ahí que ¿no? Me habían entregado ya una medalla de su santidad. Eso Mm. fue en el arzobispado, Post de servicio del Papa. por el servicio del Papa. Así que bueno, eh, estos son recuerdos, recuerdos de un dinosaurio. Sí, yo quería que esto quede plasmado porque muy poca gente sabe el trabajo que hicieron en ese momento. A ver, yo lo conozco porque somos amigos y hasta vos me has enseñado todo lo que es una orden de operaciones, cómo se planea, cómo se hace planeamiento. Debatimos cada por tres, nos ponemos y discutimos en el buen sentido que Y de hecho intercambiamos opiniones. aprobaste con las mejores notas. y, Y, si te, y te reías porque si te hubiesen dicho algo en contrario, claro, para que la gente entienda, justo me tocó en una capacitación hacer el servicio, justo casualidad de la vida, el servicio, planificar el servicio de la custodia del Papa en 1987 aquí en la ciudad de Rosario. Y el profesor en ese momento no sabía que yo conocía a quien había hecho la planificación y quien había trabajado. Así que ahí automáticamente lo llamé a Tito y bueno, Tito me dio una mano. una Cosas de mano y la varios vida. cafés. No, no, porque yo no te di nada, yo solamente te expliqué. Sí, Todo lo demás lo hiciste vos. Así como me has preguntado, yo no te dije hace esto. Yo te expliqué más o menos cómo era una orden de operaciones, claro. de ese estilo. Y bueno, y Y vos te ganaste esa nota a pulso. y aprobamos raspando, ¿eh? Aprobamos raspando. No, no aprobaste raspando. Aprobaste con la mejor nota. Y bueno, y yo quería dejar plasmado un gran servicio que tuvimos aquí en la ciudad de Rosario y con gente nuestra, ¿no? Por Tito, y Tito, decir por qué te dicen Tito, no es porque Francisco o Francisquito, sino por el temperamento que tenés. Sí, me lo puso ya un compañero que ya falleció, pero no me puso Tito. todo, todo el mundo, o sea, a mí se, se- se me conocía por mi temperamento, por el loco Cannabis, ¿no? Y, y entonces alguien dijo, en vez de el loco le vamos a poner Dementito. Me sacaron lo de Dement y me quedó lo de Tito. Aparte, No, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando cuando, no es conmigo, ¿sabes? Un montón, lo he visto con alguien a quien yo aprecio y respeto muchísimo,
que es Alito Zarnaglia. Somos siempre, siempre somos locos, somos desubicados, siempre vivimos cosas, pero somos ese grupo de gente es la que hizo grande una policía. Bueno, Tito, te agradezco 1.000.000 de gracias. Que yo quería dejar plasmado este servicio, como te dije. Y más, me gustaría que escribas el libro de todo, de cómo se fue dando. Alguna vez, alguna vez, alguna vez, alguna vez. Ya me hiciste hablar demasiado. Tito, 1.000.000 de gracias. A ti, Matías, a ti. Y gracias, por lo menos para que algunos que no lo conozcan sepa que la policía de Santa Fe era una policía grande, orgullosa. Era una policía que valía la pena ser un personal activo y un personal retirado de esa policía. Gracias. Gracias a vos.